En esta segunda parte lo que vamos a hacer es, le voy a dar una parte conceptual de lo que son las competencias emprendedoras y luego el taller que van a tener que realizar ahora en estos próximos días. Bien. Bueno, teniendo en cuenta toda la presentación que hizo Enrique con respecto a lo que fue lo que es el concepto emprendedor desde sus inicios, ahora lo vamos a anclar un poco a lo que está sucediendo en la realidad y lo que está pasando y de lo que se habla hoy en día en el ámbito profesional, tanto de las ingenierías como de otras profesiones, y lo que es el ser emprendedor. Entonces, desde el inicio les estamos hablando de lo que son las competencias emprendedoras. Bueno, la primera pregunta que les quiero hacer, a ver si alguien se anima a preguntarles, qué se les viene a la mente, porque la palabra competencia, digamos, es bastante abarcativa, entonces se le pueden disparar muchas cosas en la cabeza, entonces para ir tratando de hacer el concepto entre todos y en función de eso seguir con la presentación. ¿Alguien nos quiera contar a ver qué se le viene a la cabeza cuando decimos competencias emprendedoras o competencias? Las habilidades o los manejos de ciertas cosas que uno tiene que tener. Bien, ¿quién está hablando? Innovación. O sea, que no necesariamente tiene que ser estrictamente académico, sino que son skills que uno tiene que adquirir, que lo va a diferenciar de alguien no emprendedor. Bien, me gusta ir introduciendo términos en inglés. Perfecto, bien. Pregunto porque muchas veces cuando decimos competencias uno piensa en competencias en el competidor, en el concepto de competir con alguien sobre algo. En realidad no está tan ligado con eso, sino con cuestiones internas de cada uno. Entonces, bueno, Enrique ya habló un poco de lo que es emprendedor, intraemprendedor. Yo voy a anclar estos conceptos en relación a las competencias emprendedoras. Recién Enrique, bueno, contó lo que es, lo que hace, lo que hizo un emprendedor, y obviamente para esa persona hacer todo lo que hace tiene unas ciertas características o competencias. Y el intraemprendedor, que también recién Enrique mencionó, no sé si alguien se acuerda lo que dijo, poder diferenciar estos dos conceptos. O sea, ¿cuál es la diferencia? Primero que ya intraemprendedor nos remite a algo, entonces, bueno, si no escucharon o se perdieron, ¿a qué les remite el concepto de intraemprendedor? Así hacemos las dos comparaciones posibles. ¿No es la parte que marcaron entre que se tenía que combinar la parte de ingeniería con la parte de diseñador? Bien, sí, es una de las características que debe tener un intraemprendedor, de poder abordar varios puntos de vista y conectar toda la información que le rodea, sí. Básicamente, o sea, yo para decirles algo, un concepto simple, son las mismas, o sea, puede ser una misma persona, el intraemprendedor y un emprendedor, o sea, que tiene como ser humano las mismas características, o sea, yo puedo ser, Cintia puede ser una persona emprendedora, o sea, puedo estar manejando mi emprendimiento propio y a su vez puedo ser intraemprendedora. Entonces, cuando digo intraemprendedora, es esa persona que trabaja bajo un ámbito, si quieren, privado o público, pero dentro de una institución. O sea, puede llegar a ser la misma persona que tienen las mismas características o las mismas competencias, y la única diferencia es que uno arriesga, si quieren, su capital propio, o sea, o su propio capital, que no significa que sea su dinero, sino que arriesga su capital, y otro arriesga el capital ajeno. Entonces, cuando yo estoy dentro de una institución, puedo estar
desarrollándome como intraemprendedor, pero bajo una institución. Entonces yo puedo, hay un montón de características que debe tener un emprendedor, que ahora vamos a ver, y estoy funcionando bajo un ala de alguien, o sea, no sé si se entiende la diferencia entre ambos. Ser un intraemprendedor, ¿qué puede producir? Porque nosotros tenemos que pensar siempre desde los emergentes. Entonces, desde un emprendedor, el emergente ya es más conocido, porque normalmente nosotros somos emprendedores, entonces, bueno, ¿qué es lo que producimos? Una unidad de negocio, ya sea de un producto, de un servicio, pero cuando actuamos como intraemprendedor, ¿qué es lo que producimos? Entonces puede observarse, por ejemplo, en algunas empresas multinacionales incluso, que se generan los denominados spin-off, es decir, esas nuevas unidades de negocio que surgen de una unidad madre, que ponen en juego el capital de la empresa, de la propia empresa. Es decir, obviamente nuestra propuesta tiene que tener un agregado de valor, tiene que ser una propuesta de interés. ¿Para qué? Para generar la atención de aquellos que nos tienen que dar los recursos. Y nosotros, digamos, como asignatura y como parte del Club de Emprendedores, o sea, lo que nosotros tratamos de inculcar o de mostrarles es que como profesionales, ya sea siendo emprendedores y creando nuestro propio negocio o como intraemprendedores, o sea, tenemos que tener ciertas características. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de desarrollar en el transcurso de este cuatrimestre. O sea, que ustedes entiendan que a través de ciertas competencias emprendedoras, o sea, ciertas competencias, ciertas habilidades que nosotros tenemos, vamos a poder hacer el diferencial. O sea, uno puede ser empleado dentro de una organización y cumplir con el rol que me toca, o puedo hacer un diferencial y a través de mi trabajo poder generar nuevas oportunidades de negocio, poder ir en la búsqueda de nuevas oportunidades. Y ahora con esta justamente situación que estamos viviendo de incertidumbre, es donde las empresas, es donde más necesitan este tipo de empleados o de personas, que ya el término empleados como que queda muy anticuado, porque en realidad es, ya las empresas contratan gente que quieran ser parte de un proyecto, entonces se denominan como equipos de trabajo, o sea, que ese equipo de trabajo realmente se ponga la camiseta, pero porque esa persona realmente quiere y confía y cree en eso que está haciendo. Entonces nos puede pasar que cuando nosotros nos recibamos y salgamos al mercado laboral, nos pueda pasar que tengamos una experiencia como empleado en donde no nos sintamos cómodos, pero eso no quiere decir que sea siempre así, sino es que uno va a ir buscando las oportunidades en donde uno se siente más cómodo y donde pueda desarrollar su potencial. Entonces, no quiere decir que todos tengamos que ser emprendedores, porque claramente significa arriesgar muchas más cosas, probablemente capital, recursos, generar redes de contacto, o sea, un montón de cosas que no todo el mundo está dispuesto, pero sí podemos ser un intraemprendedor dentro de una organización. Entonces, ¿qué son las competencias emprendedoras? Un poco lo que decía Gastón, esto de las skills, ahora les voy a mostrar alguno de lo que es lo que se está hablando, sobre todo ahora. Y las competencias emprendedoras, a nivel conceptual, lo que tienen que hacer es cumplir con es la sinergia de tres, si quieren, conceptos. Uno es el conocimiento, o sea, que es el saber, o sea, lo que la universidad, lo que nos hacen o nos enseñan desde que estamos en el primario, secundario, universidad, nos dan el conocimiento, lo que no quiere decir que solo con eso nosotros podamos desarrollar algunas cosas o ser determinadas cosas. Si yo lo combino con la habilidad y la actitud, ahí voy a estar desarrollando lo que llamamos la competencia. La habilidad es el saber hacer, o sea, en donde yo demuestro que ese conocimiento lo puedo poner en práctica. Y la actitud está más vinculado con el saber ser, o sea, con
con una componente más emocional, si quieren. Cuando se conjugan estas tres es cuando yo puedo decir, o cuando puedo evidenciar que esa persona tiene desarrollada esa competencia, cualquiera sea ella. Siempre doy el mismo ejemplo porque por ahí es el más gráfico, y es, seguramente muchos de ustedes tocan algún instrumento, o sea, no sé, la guitarra, el saxo, algo, el piano, y para el primer paso, digamos, para aprender un instrumento es que alguien te enseñe, no sé, a leer las partituras, a aprender los movimientos, o sea, la parte más teórica, si quieren. Después, no queda otra que practicar eso que me enseñaron. O sea, bueno, vamos a la práctica, dame el instrumento, me pongo a tocar, practico, practico, practico. Y la actitud es que yo pueda demostrar que yo sé tocar la guitarra o el piano. Porque yo les puedo decir, yo tengo acá un piano, lo toco todos los fines de semana, me junto con mis amigos, y ustedes me van a decir, es creer o reventar, o sea, nadie vino acá ni me vio. Entonces, para que ustedes sepan si yo realmente sé tocar el piano, me van a decir, bueno, dale, toca el piano. Entonces yo, la clase que viene, voy a tener que traer el piano y les voy a tener que mostrar cómo yo toco el piano. Entonces, cuando se conjugan esas tres, podemos evidenciar que esa persona tiene o no tiene tal competencia emprendedora. Competencia en general. Bueno, acá les hacía un zoom. Entonces, cuando hablamos de conocimiento, o sea, específicamente hablando de lo que es la ingeniería, podemos hablar de muchas cosas. Por ejemplo, el estudio, el análisis de mercado, la comercialización, análisis económico y financiero, el armado de plan de negocios, gestión de empresas, temas específicos de la producción. O sea, todo eso son conocimientos que probablemente durante la universidad ustedes los vayan adquiriendo y vayan leyendo, vayan interiorizándose un poco más como ingenieros. Después la habilidad va a ser aprovechar esas oportunidades de negocio, aprender a vender, aprender a trabajar en equipo, trabajar en red, planificar, o sea, más enfocadas al saber hacer. La creatividad, solucionar problemas. Y después la actitud, que está, como decíamos, más relacionada con el ser, o sea, con la parte emocional o con la parte de demostrar eso que uno dice que sabe. La proactividad, la independencia, el dinamismo, la versatilidad, la iniciativa. O sea, cuando se componen esas tres, estamos hablando de competencias. Bueno, y esto a modo general, o sea, para que vean que desde el ámbito universitario también se está trabajando sobre las competencias. Hace años ya, el Confedi del 2008, sacó un documento sobre qué competencias debe tener un ingeniero industrial y las dividió en distintos tipos. Obviamente esto es algo que se va actualizando y digamos desde la teoría. Después en la práctica pasa que a veces es más complicado volcar todo esto que se quiere desde el ámbito universitario, sobre todo en algunas materias específicas, duras, como lo llamamos. Y bueno, el Confedi las divide de la siguiente manera: las básicas y las genéricas. O sea, las competencias básicas son las que todo el alumno debe tener al ingresar a la universidad, o sea, la escritura, la expresión oral, resoluciones básicos de problemas. Después las competencias genéricas, que son todas las competencias que debemos tener, como por ejemplo el manejo de equipos y herramientas. Y estas competencias, por lo general, o sea, la buena noticia de todo esto es que esto es algo que, como habíamos hablado en las otras clases, es algo que uno viene con un inicio, o sea, con unas competencias de base, digamos, que vino desarrollando a lo largo de su vida, y no es algo estático, sino que uno las va entrenando. O sea, y eso para mí es una recontra buena noticia, porque no es que uno dice, ay, no, yo no sé resolver problemas, o no, yo no sé trabajar en equipo, como muchas veces muchos alumnos nos dicen, no, no, yo sé trabajar solo, pero cuando me ponen en equipo, y la verdad que es algo que uno hoy en día
podés practicar, o sea, ¿y cuándo es el momento? Ahora es el momento, o sea, siendo estudiantes. Entonces, estas competencias básicas y genéricas son transversales a todas las asignaturas de la carrera de ingeniería, como de otras carreras. Como ustedes han visto, o sea, están en segundo año, seguramente ya tuvieron taller de ingeniería, seguramente ya tuvieron un montón de otras asignaturas en donde ya tuvieron que hacer trabajo en equipo, resolver problemas. Entonces las vamos practicando desde distintas perspectivas. Y después las competencias laborales y las competencias específicas, que se tratan básicamente ya cuando estamos en el ámbito laboral, o sea, implementar todos los conocimientos que yo tengo desde el rubro o actividad de la que yo me esté desarrollando. Entonces, no es lo mismo, o sea, si el día de mañana, no sé, Carolina y Gastón, ahora porque son los que estoy viendo acá, van a ser los dos ingenieros industriales. Ahora, si Carolina trabaja en una empresa de consumo masivo y en el área de producción, va a desarrollar ciertas competencias laborales y específicas de ese puesto laboral y ese rol. Y Gastón, si trabaja en una petrolera, en el área de compra, por ejemplo, va a desarrollar unas competencias específicas para ese rubro y para ese puesto laboral, para ese rol. Cuando empecemos en el ámbito laboral, vamos a empezar a desarrollar otro tipo de competencias. Bueno, y acá les quise hacer como un resumen, está todo así como pegado más o menos, porque lo fui haciendo hoy, de qué es lo que piden en el mercado laboral. O sea, porque uno cuando está estudiando, o sea, le es difícil quizás entender un poco esto de las competencias o qué es a lo que se refiere, o nos es difícil entender el concepto, porque a su vez que lo estamos entendiendo, lo estamos haciendo. Entonces, en el mercado laboral, digamos, además de tener en cuenta la profesión, o sea, ingeniero industrial que tiene tal experiencia, tales conocimientos, piden un montón de otras cosas, y son esto de las skills que hablaba Gastón, o competencias, que son más a nivel subjetivo, si quieren, o blando, como se le llaman, en donde hoy en día le dan mucha más importancia quizás que el conocimiento específico y hasta la experiencia, les diría. Entonces, por ejemplo, acá hay un puesto laboral, que este es de hace bastantes años que hice este pedido, pero hoy estuve actualizándome y los posteos cuando piden trabajo solicitan las mismas cuestiones. O sea, una empresa que pide un ingeniero industrial o graduado o próximo a graduarse, que tenga experiencia, o sea, ya en el control de procesos de logística y distribución, y además va a ser indispensable poseer actitud proactiva, capacidad de liderazgo, habilidades comunicacionales. O sea, uno ya tiene que estar recibido y con experiencia en procesos de logística. O sea, no solo la teoría, sino que ya haya participado en algún momento en la práctica de eso. O sea, que haya estado en una empresa y haya trabajado de eso. Y además, otros conceptos como actitud proactiva, capacidad de liderazgo. Entonces, son valorados también ese tipo de capacidades. Y es ahora, digamos, el momento de desarrollarlo. Acá hay otro también, ingeniero industrial, de 25 en adelante. Bueno, acá sexo masculino, ya ahí es la primera traba que nos encontramos las mujeres en este ámbito. Después dice, bueno, que tenga experiencia en el manejo de grupos, que haya tenido experiencia en trabajo de industrias, conocimiento de línea de producción, manejo de proveedores, conocimiento en la parte de calidad, o sea, no solo conocimiento, sino además experiencias y en rubros totalmente distintos. Te dicen recibido o en curso avanzado, o sea, a lo que voy con todo esto, o sea, no es preocuparnos, pero sí es ocuparnos, o sea, entender que no basta solamente con estudiar y rendir la parte de conocimiento, sino además preocuparnos por vincularnos con otros ámbitos en la medida que podamos mientras estamos cursando la materia. Por eso, esto de tener vinculación, por ejemplo, con el Club de Emprendedores, no es algo menor, porque uno tiene vinculación con emprendedores de la zona, entiende cuáles son las problemáticas, podemos tener vinculación para poder ir a conocer y hacer prácticas dentro de la región, dentro de la ciudad donde vivimos. Es para que ustedes le presten atención y que no es que yo con el título de ingeniero, en donde antes quizás
con el título de algo yo podía tener acceso a un montón de cosas, ahora las empresas están pidiendo un montón de otras competencias que son necesarias. Entonces, hay personas, por ejemplo, este es un blog de Santiago Bilinkis, que es un empresario que creó Fitnet y un montón de otras empresas, que hoy en día es un referente en el área de emprendedorismo, en donde escribió un artículo en donde dice cuáles van a ser los trabajos del futuro. Entonces, donde asegura que 2/3 de los trabajos actuales dicen que van a desaparecer, por ejemplo. Después que va a haber roles muy diferentes de los que hoy desempeñamos. O sea, que son desconocidos, pero sí se sabe que van a ser distintos a lo de hoy en día. Antes se buscaba conocimiento técnico y dedicación, o sea, antes el esfuerzo, el cumplir el horario, todas las partes más técnicas, si quieren, eran súper valoradas y hoy es mucho más valorado el trabajo en equipo, la empatía, la resiliencia, habilidades más blandas. ¿Y por qué? Porque cuando en un contexto de incertidumbre, por ejemplo, ahora el que estamos viviendo, es donde las empresas ven más ese tipo de empleados, o sea, de equipos de trabajo. O sea, están los empleados que se quedan con su trabajo, digamos, formal y no salen de eso, y entonces ante un escenario de incertidumbre se quedan paralizados, y están los equipos de trabajo donde ante un contexto de incertidumbre, como tienen flexibilidad, están en constante aprendizaje, tienen capacidad de creatividad e innovación, esas habilidades hoy en día se ven mucho más valoradas que antes. Porque no se sabe qué va a pasar, o sea, entonces están mucho más a la vista de todo el mundo. Otro, por ejemplo, acá otro blog que dice el futuro del trabajo, las 5 habilidades más pedidas y cómo entrenarlas antes del 2025. Ahí se las pasé y las anoté, o sea, eran toma de decisiones y negociación, comunicación asertiva, o sea, no comunicación, o sea, una comunicación que sea, que entienda al empleado, pero también que sea, que se entienda lo que se necesita. Gestión de las emociones, liderazgo y trabajo en equipo, y el desarrollo personal. O sea, están mucho más vinculadas, si quieren, al desarrollo de la persona que a unas cuestiones técnicas. Y después acá una infografía, en donde es un barrido, si quieren, de cómo será el empleo del futuro, en donde, bueno, hay varios puntos, pero uno de los puntos que ya hoy lo estamos cumpliendo por una cuestión de necesidad, porque no tenemos otra opción, porque estamos todos encerrados en nuestras casas, y acá es cambio en los horarios, la oficina será online, por ejemplo, rápidos avances tecnológicos, globalización de la economía, o sea, donde no hay geografía, donde todo, donde no hay límite. Entonces, hoy en día ya eso está sucediendo, o sea, las empresas tuvieron que adaptarse, tanto las empresas como los equipos de trabajo, a trabajar esto de cambio en los horarios, o sea, adaptarse a que por ahí ya el horario laboral de 8 a 5, hoy en día es imposible cumplirlo, porque tenemos hijos, porque le tenemos que dar de comer, porque tenemos que ayudarlos con la tarea, porque tenemos una sola computadora y la tenemos que compartir. Entonces, acá está mucho más valorado el cumplimiento de objetivos que el cumplimiento del horario laboral en sí. Entonces, acá los equipos de trabajo están demostrando cómo se puede igual cumplir los objetivos y más, aún trabajando desde casa y teniendo horarios flexibles. Bueno, después hay otras cuestiones más, como por ejemplo mayor exigencia en los estudios, o sea, cuanto más específico sea nuestro conocimiento de un nicho, también va a ser más valorado. O sea, no es mientras más sepamos mejor, sino más específico en el nicho que necesitan las empresas. Y aparecerán nuevas profesiones que hoy en día no sabemos cuáles serán. Y después acá les pongo un video que si quieren es medio larguito. Sí, Sí. antes de que largues el video,
con respecto a lo que acabas de mencionar recién y demostrar algunas de las cuestiones que pueden llegar a ser normalmente cada vez más rutinarias y más comunes. Quería comentarle, por ejemplo, si pueden, lean el libro de Howard Gardner, Las 5 mentes del futuro. Él fue el autor de las inteligencias múltiples. Y en una partecita del libro, es interesante lo que menciona, dice, esas 5 mentes utilizan además las distintas inteligencias que poseemos al respecto. Por ejemplo, resulta imposible, si no media, el ejercicio de las inteligencias interpersonales. De ahí que siempre que sea oportuno recurra a la teoría de las inteligencias múltiples. En la mayor parte de este libro, sin embargo, hablo más de política que de psicología, y por tanto resulta aconsejable que los lectores piensen en esas mentes como lo haría un político o un psicólogo. Observen ustedes qué importante, porque muchas veces cuando hablamos de temas de política creemos que no tiene nada que ver con ingenieros. Y este caso, que es un libro que está destinado a la comunidad en general, el autor les pide que analicen más en conceptos de política que de psicología, ¿no? Bueno, si lo pueden leer, interesante porque plantea las 5 mentes del futuro que, digamos, son las que uno habla del futuro. En realidad, el futuro es hoy, es decir, ya hay que empezar a implementarlas. Y otro, también para aquellos que quieran mirar ciertos materiales documentales, hay uno que está hoy circulando en algunas redes de televisión o de repositorios, que se llama El futuro del empleo. ¿Qué va a pasar con el empleo? Un poco ahí ya en la placa de Bilinkis lo sintetiza, pero bueno, en ese video incluso aborda entrevistas a personas que desarrollan hoy cierto tipo de actividades y que en un tiempo a esta parte, que no se sabe todavía cuánto es, van a dejar de existir. O sea, le están haciendo reportaje a alguien que tal vez en un tiempo determinado deje de tener ese trabajo. O sea, y no le va a pasar de acá a 20 años, le va a pasar mucho antes de que él se retire. Entonces hay una situación compleja en la cual, bueno, tengamos que ver si se decide por hacer ese avance tecnológico y eliminar esa actividad. En realidad la actividad no se elimina, perdón, lo que se va a eliminar es que la haga una persona, ¿sí? Por eso la persona se queda sin ese trabajo, la va a pasar a ser un ordenador, una máquina, un robot. Entonces, habrá que analizar, y eso, ese análisis es de características políticas. Si resulta apropiado por una cuestión de seguridad, que las personas dejen de hacerlo, pero entonces habrá que ver si esas personas dejan de hacer eso, ¿qué van a ir a hacer? ¿Sí? Entonces, bueno, es toda una, digamos, situación de incertidumbre, de ambigüedad, porque ambos razonamientos pueden ser válidos, compatibles entre sí. Sí, sí, tal cual. Así que bueno, no es para preocupar, no es para preocuparse, pero sí para, como les decía recién, como para ocuparse y al contrario. Me parece que acá los que van a hacer la diferencia van a ser aquellos que estemos dispuestos y estemos con hambre de el crecimiento personal y el de querer aportar algo más que solo tener un sueldo a fin de mes, porque hoy en día, o sea, como va a haber robot, máquinas que reemplacen el trabajo del hombre, va a ser más gente compitiendo por un mismo puesto de trabajo y vamos a tener que ser los creadores de ese empleo, porque cada vez va a haber más gente, y si no creamos empresas, va a haber menos empleos. Entonces, están esos dos agentes. Por un lado, el que crea las empresas para dar trabajo a otros, y por otro lado, los intraemprendedores que van a tener que ser cada vez más profesionales, cada vez más, van a tener que estar más a la vanguardia para poder sostener esos trabajos. Porque obviamente, como también hay, esto es por ahí más una opinión personal, pero como hay muchas empresas que van a reemplazar o se va a reemplazar por el robot o cuestiones digitales, muchos trabajos, también va a haber muchas oportunidades de creación de nuevas cosas en este nuevo esquema de cosas. Entonces, capaz que seamos nosotros los que creamos ese robot o esa máquina o ese... Entonces,
se abren un montón de oportunidades. Es cuestión de estar alerta. Después, si quieren, estos los dos videos que hay, los pueden mirar, pero uno básicamente seguramente que muchos lo vieron. Digo, pues ya, si quieren podemos seguir con el taller, que también nos va a llevar un ratito explicarlo. Pero básicamente este de la zona de confort, seguro más de uno lo debe haber visto, porque hace bastante que ya está circulando. Pero habla básicamente de la zona de confort en la que uno se encuentra, que muchas veces ni siquiera es de confort. No quiere decir que confort es que me siento cómodo, o sea, o me siento feliz, contento con esa situación, sino que muchas veces es lo que yo considero que está bien, o por modelos mentales o por cuestiones culturales donde vivo, no puedo dar un paso más. Entonces explica como las distintas zonas, la zona de confort, la zona donde suceden las cosas mágicas, en donde dar ese salto no significa perder todo lo anterior, sino ampliar esa zona que llamamos de confort. Entonces me parece que está bueno, es más, para que ustedes lo vean y analicen, digamos, más emocionalmente si quieren su situación o que se paren desde un lugar donde muchas veces no hay que aceptar donde estamos, sino que también podemos crear un nuevo escenario nosotros mismos. Y después el otro video, uy, no sé cómo se pasa ahora, de cómo liderar en contextos de incertidumbre, y había un psicólogo que estaba dando el webinar y recomendó ver este video a muchos empresarios que estaban ahí escuchando la charla, y me pareció que estaba bueno porque la empatía es una competencia que es súper valorada en estos contextos, y la verdad que más allá del concepto que todos deben saber que empatía es ponerse en los zapatos de otro, muchas veces es fácil decirlo, pero difícil cumplirlo. Y en un contexto de liderar en la incertidumbre y de trabajar con equipos de trabajo, en este contexto, muchas veces realmente ser empáticos con la otra persona puede ser la diferencia, porque imagínense que muchos de ustedes les debe estar pasando, a mí me está pasando, o sea, el contexto cambió, o sea, hay muchas empresas que hoy en día no están ni facturando ni teniendo ingresos y a su vez están sosteniendo equipos de trabajo donde hay gente que necesita cobrar para poder seguir viviendo, obviamente, y a su vez empresarios que no tienen ingresos para poder pagar eso. Entonces, ser empáticos y entendernos entre ambas partes, decir, bueno, a mí me pasa esto, necesito esto, ¿cómo podemos hacer? Y a su vez, eso, llegar a un puerto en común en donde podamos entender, porque es un contexto mundial en donde no estaba nadie preparado para que suceda. Entonces, ser empático en este contexto, tanto de los equipos de trabajo como de la gente que está liderando, es fundamental para poder llegar a buen puerto y salir no tan mal de esta situación. Así que está bueno para verlo. Y ahí voy a dejar de compartir esto y voy a compartir el taller, así que no sé si alguien quiere agregar algo. Sí, ¿cuál era la pregunta? Que cómo es que se fue evolucionando lo de cómo se armaban antes las empresas, o sea, cómo se hacía antes el ensamblado y eso, como que para agregar lo que dijo el profe. Sí, obviamente. Como cambió de esa época a esta época, va a seguir cambiando, entonces es como que uno tiene que estar preparado, digamos, para esos cambios. Claro, eso. No sé si alguien tiene alguna duda con esto que vimos. ¿Comentario? Bueno, y acá les comparto el taller que tenemos que hacer para el 14 de mayo, que tienen que entregar. Vamos a tener dos componentes, la componente individual y la componente grupal, pero se va a entregar en un solo informe. Lo repito, así no me lo preguntan después varias veces. O sea, hay una componente que cada miembro del equipo tiene que hacer de manera individual y otra de manera grupal. Sin embargo, se va a entregar en un solo informe. Cada uno va a hacer su parte y después se ensambla. Entonces, acá vamos a tener los ejercicios 1, 2, 3 y 4, que son individuales, y el 5 y el 6, que son en equipo.
El primer ejercicio va a ser una autoevaluación emprendedora, que yo ya se las adjunté en el mail que les mandé. Eso les pido que la hagan. Que hay una partecita en donde ustedes tienen, a ver si, creo que la puedo poner, pero bueno, es un PDF son varias preguntas, o sea, varios cuestionamientos, y después que termina toda esa serie de cuestionamientos, que son como 40 y pico, va a haber una tabla donde ustedes tienen que completar. Esa tabla que ustedes tienen que completar, lo más sencillo va a ser es que ustedes la transcriban a un papel y la completen y después nos manden una foto con eso completado para chequear que está hecho, digamos. Igual acá lo explico todo, pero bueno, se los repito para que vayan sabiendo. La intención con esa evaluación emprendedora es que ustedes lo hagan con total, digamos, sinceridad, porque no es que haya algo que esté bien o mal de ese resultado, sino justamente es una autoevaluación. Cada uno le va a dar números distintos, le va a dar diferente, pero la idea es que ustedes se autoevalúen y son consignas que uno les sirve para pensarse, a ver cómo es en tal situación o en tal otra situación, o qué prefiero en tal o cual situación. Después, el ejercicio 2 son una serie de preguntas que hicimos también como para seguir reflexionando sobre esto de las competencias emprendedoras. Por ejemplo, ¿qué cosas son las que más te gustan hacer? ¿En qué situaciones te sentís más a gusto? ¿Qué habilidades o dones considerás que tenés? ¿Por qué cosas te han felicitado tus profesores, familiares, amigos? O sea, son todas preguntas para que ustedes piensen cómo son ustedes. También las deben responder de manera individual. Después, el ejercicio 3 va a ser la realización del test de Kolb, que ya aquí que en la primera clase creo que lo mencionó, que es un instrumento para determinar el estilo de aprendizaje de cada uno. Tampoco acá hay algo que esté bien o esté mal, sino al contrario, mientras más sinceros y conscientes lo completemos mejor, porque ahí nos va a decir cuál es nuestro estilo de aprendizaje, cómo aprendo yo mejor a incorporar la información. Hay 4 estilos de aprendizajes y a cada uno de ustedes les va a salir un estilo de aprendizaje. Eso después les voy a pasar un Excel que todavía no se los pasé y luego lo vamos a analizar. Pues el ejercicio 4 también es de manera individual, que vas a realizar un FODA, que es una herramienta que yo ya les puse la bibliografía de eso para que lo evalúen. Y a partir de ahí, de haber respondido el ejercicio 1, 2 y 3, ya van a estar en condiciones como de realizar esa matriz, teniendo en cuenta cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son las oportunidades y amenazas que son a nivel externo. Y después el punto 5, acá lo van a hacer en equipo, a partir de las 4 competencias que estamos tratando de entrenar en la asignatura, creatividad, socialización, trabajo en equipo y resolución de problemas, van a tener que realizar las siguientes 2 consignas por cada una de esas competencias. Primero, buscar en su pasado un momento en el que hayan utilizado o dejado de utilizar alguna de esas competencias. O sea, por ejemplo, creatividad. Alguna situación en que la hayan usado y acuerden la situación, o sea, que ahí cuentan sobre esa situación, que la hayan usado o que no. Y después, como segundo punto, entrenar esa competencia. O sea, ahí se preguntan ustedes, ¿cómo harían para entrenar esa competencia? Y ahí la idea es que usen la creatividad justamente y disparen, o sea, en una lluvia de ideas, o sea, lo charlen entre todos, ¿cómo hacemos para entrenar esa competencia? No sé, si es socialización, por ejemplo, no sé, busco en mi pasado, no sé, a mí me acuerdo que mi primer casi exposición fue cuando estaba dando mi trabajo final, la tesis final, que no se me había ocurrido mejor idea que llamar a toda mi familia para que vaya a verme, y en ese momento yo me recibí hace 12 años, 13 años, no sé, no era una práctica habitual que los alumnos tengan que exponer, socializar algún trabajo, sino que se entregaban y eran contadas con las manos
con los dedos de las manos la cantidad de exposiciones que había tenido, casi ninguna. Y bueno, en ese día no se me había ocurrido mejor idea que llamar a todo el mundo, a mi abuela, a mi papá, a mis hermanos, y la verdad que la pasé súper mal. O sea, fue algo espantoso y no lo tengo como un buen recuerdo. Entonces, si yo diría, bueno, a ver, esa fue mi situación puntual, me la acuerdo como algo, o sea, más allá de que después me fue bien, estaba súper preparada, pero en el momento internamente dije, pucha, ¿por qué no tuve de esto muchas veces antes y haber practicado? Entonces, si me preguntan, bueno, ¿cómo hacer para yo desarrollar esa socialización, o sea, para desarrollar esa competencia? Bueno, ahí que se me disparen actividades, no sé, esto del video pitch, o sea, y hay actividades que uno pueda, si quieren, volar para donde quieran. ¿Cómo ustedes entrenarían esa competencia? Si sea algo que tengan que hacer que no les guste. Y después el ejercicio CEL, que es la entrega del informe, y después la valoración, que por ahora solo hay fecha de informe. Después tengo que ver con Enrique el tema de las clases, a ver si vamos a hacer una valoración independiente de esto o si la vamos a hacer con la otra unidad. Pero en principio la fecha de entrega del informe es el 14 de mayo. ¿Consulta? Sí. Ahí en el punto 5 que lo acaba de explicar, no sé si por ahí se me hace a mí, pero demasiado individual la actividad. No, porque la, ¿Cómo la relaciono con el equipo y cómo entregamos un informe en conjunto? no, porque la idea es que cada uno son cuatro competencias, de las cuales seguramente todos tengan algo para aportar en alguna. O sea, puede ser una situación o muchas situaciones. Y después hay que aclarar cada una cuando entreguemos el informe. En Discúlpame, cada una, o sea, con creatividad, buscar en su pasado donde la hayan utilizado, donde la hayan sufrido o les hubiera hecho falta, y después cómo entrenarían esa competencia. Dentro del ámbito universitario, si quieren, cómo podrían hacer para entrenar esa competencia, creatividad, socialización, trabajo en equipo. O sea, van a tener que hacerlo por cada competencia ese ejercicio. Y lo bueno de hacerlo en equipo es justamente que van a poder potenciar lo que ustedes vayan pensando. O sea, probablemente a cualquiera de ustedes se le ocurran cosas que al otro no. Entonces ahí es donde está lo rico de trabajo en equipo. A mí no me queda claro algo. Sí. En referencia a los puntos que hay que hacer en equipo, como mencionaba el compañero, yo también noto que es un tanto individual. Si bien escuché tú lo que explicaste, lo que no comprendo es, sobre las 4 competencias se va a desarrollar un solo aspecto, una sola vivencia sobre cada una, independientemente de la vivencia de a quién corresponda la vivencia. Es independiente. La idea es que ustedes puedan juntarse en equipo, hablarlo, o sea, como se llama el tipo de la lluvia de ideas, o sea, tirar ideas, sobre todo en la parte de cómo entrenar esas competencias, porque obviamente no hay una forma de entrenarlas, hay muchas formas. Entonces después en los equipos vamos a ver que a algunos se le ocurrieron cosas, o sea, ahí dejen volar la mente, no se pongan límites ni de dinero, ni de tiempo, ni de espacio, ni de nada. O sea, ¿cómo ustedes entrenarían de verdad esa competencia para poder incorporarla? Fíjate una cosa así, chicos, chicas, que el hecho de trabajar este ejercicio ya pone en marcha la primera de las competencias. Porque la resolución, digamos, la atención de la consigna requiere ser creativos. Tal vez, como dice acá el primer punto, tienen que buscar en su pasado algún elemento, algún hecho, alguna experiencia vivencial que, bueno, a lo mejor involucra las 4 competencias, a lo mejor no, a lo mejor tiene más de una que de otras, y bueno, y en función de eso, cada uno va a aportar. Entonces, ustedes van a tener tantas vivencias y recuerdos como quieran llamarlos, como quieran atraerlos y socializarlos en el grupo.
Entonces, la síntesis debería ser representativa, o sea, ¿qué quiero decir? Que si yo solamente aporté por una de las competencias, bueno, otro debería aportar por otra, en el conjunto deberían estar todas representadas, ¿sí? Algunas tal vez en más, otras tal vez en menos, porque, por ejemplo, vamos a suponer la socialización, digamos, no fue tal vez una de las competencias que más han utilizado, podría llegar a serlo. Y otra de las cosas que, bueno, lo remarcó recién Cintia, pero es importante de reforzarlo el concepto, porque muchas veces nos pasa, cuando resuelven un ejercicio, ustedes se acotan, ustedes piensan que eso requiere un recurso que no tienen. Bueno, olvídense de ese recurso, porque ustedes hoy lo que están haciendo es un ejercicio mental. Y si ese recurso que están diciendo requiere que para resolverlo tenga que viajar hasta Dubái, y bueno, viajemos a Dubái, ¿cuál es el problema? Si mentalmente lo podemos hacer. O sea, no se limiten, porque muchas veces también confundimos la zona de confort con la zona conocida. Tal vez es nuestra zona conocida y creemos que es de confort, pero no estamos confortes. Piensen en eso. Entonces, no se acoten, no se limiten. Y lo que tienen que hacer aquí es un ejercicio compartido, de compartir experiencias vivenciales pasadas para ver si en alguna de esas experiencias han puesto en práctica este tipo de competencias. Sí. Sí, Disculpen, acá Belén. Cuando se refiere a después, una vez que terminase el trabajo en conjunto, poner cada uno de lo que nos pasó en vivencias, se podría ir adjuntando de cada estudiante, perdón, como tipo un mini currículum, una cosa así, pero sobre esas cosas. O sea, porque con lo que decía recién Lucas, es como que poner un trabajo total en conjunto y después discriminar por estudiante, como que ahí tenemos que meternos en la creatividad y bueno, es lo único que se me puede llegar a ocurrir. Sí, la pregunta es sobre el punto 5 en general. Sería un formato sería de esa manera, esa es mi consulta. O sea, como ustedes lo consideren mejor, o sea, no hay limitantes, o sea, a ver, lo que no dice la consigna, o sea, a ver, lo que dice la consigna es lo que dice la consigna, lo que no lo dice está en consideración de ustedes, cómo lo pueden hacer. Por eso les digo, si después ustedes quieren hacer por cada competencia que cada uno aporte o hacer una conclusión o un resumen o lo que fuere, bienvenido. La idea es que no lo hagan por separado, sino que al contrario, que entre todos digan, che, bueno, a ver, creatividad, punto uno, busquen en su pasado un momento, bueno, a ver, y cada uno, y después se hace una conclusión de eso y después cómo entrenar esa competencia. Después, la idea también es que investiguen, porque hay un montón de información dando vuelta sobre esto de cómo entrenar las skills, cómo entrenar las competencias emprendedoras, cómo desde la universidad aportan las herramientas. O sea, hay un montón de cosas que nosotros, por ejemplo, como docentes haríamos, pero por una cuestión de dinero no se pueden hacer, por una cuestión de recursos no se pueden, por una cuestión de espacio no se pueden. Entonces, ustedes, sin tener en cuenta todo eso, bueno, ¿cuál sería la forma ideal de desarrollar ese trabajo en equipo, socialización, resolución de problemas? A ver, Belén, ustedes van a partir de un aporte individual, porque el ejercicio comienza con un reconocimiento de experiencias vivenciales propias. Entonces, cada uno de ustedes hace un aporte desde lo individual. Lo que ustedes tienen que lograr es una síntesis de todos los aportes en una conclusión. Tienen que sintetizar una conclusión. Esa conclusión tiene que ser representativa de la mayoría de estas competencias. Bueno, podría ser que alguna no esté. ¿Por qué? Porque no la han trabajado, porque no la han vivenciado, por ejemplo. Pero, no obstante eso, vamos a suponer que la experiencia vivencial no tenga presente esa competencia. Eso no quiere decir que ustedes no puedan sintetizar en un aporte de cómo trabajarla, porque para eso pueden considerar la experiencia vivencial del compañero o la experiencia vivencial que pueden estar en la nube a partir de experiencias de terceros. Entonces es un ejercicio de construcción de posibilidades.
Y una de las cosas, sin que, bueno, cuando vos lo mencionaste, se me pasó, con respecto al punto anterior, donde vos mencionabas, por ejemplo, cómo ellos aprenden o cómo ellos resultan más, digamos, les resulta más adecuado transitar el proceso de estudio-aprendizaje. Lo que vamos a hacer es incorporar una prueba que se denomina prueba de Kolb. David Kolb la desarrolló en la década del 80, 1984, que aborda, a partir, digamos, de 9 preguntas y 4 opciones, la posibilidad de describir cuáles son los estilos de aprendizajes naturales que tenemos. ¿Sí? Él determina 4 estilos de aprendizajes. Nosotros, bueno, dependiendo, hay casos excepcionales, siempre nos ubicamos en uno. Hay quienes se ubican en 2 y hay quienes hasta pueden tener los 4. Pero son rarezas, digamos. Por lo general siempre tenemos preferencia por un estilo. Entonces, eso les va a enseñar, les va a facilitar comprender cuál es el estilo natural de ustedes, cuáles son las metodologías que están asociadas a esos estilos, ¿sí? Y a nosotros también como docentes. Porque hoy por hoy nosotros estamos diseñando una metodología que tal vez no es representativa del estilo de ustedes. Entonces, nosotros la venimos aplicando ya hace más de 10 años esta prueba y vamos acumulando, digamos, pero ya tenemos una idea de lo que nos va a dar, y lo que da normalmente no se asocia con las metodologías tradicionales o tradicionalmente utilizadas en enseñanzas como la ingeniería. Entonces, fíjense, ¿qué emergente da eso? Algunos nos encontremos con situaciones complejas, más complejas que otras, y entonces puede haber, digamos, trayectos de la formación que me resulten mucho más difíciles que otros. Y eso es porque me estoy encontrando con metodologías de estudio-aprendizaje que no son naturales para mí. Pero el docente no lo sabe. No lo sabe porque no ha investigado el perfil que tiene esa corte. Así que bueno, Cintia tiene un videito para compartirles de cómo es el proceso de llevar adelante esa prueba, y por mail van a recibir el archivo, que es una planillita Excel donde ustedes la tienen que llenar. Automáticamente les va a dar cuál es su estilo, le va a mostrar las características que tiene ese estilo, y ustedes después me la devuelven por correo y yo armo una planilla general de la corte donde va a dar una muestra, digamos, la vamos a poder ver con una nube de puntos, de cómo está constituida esta corte, cuál es el perfil de los estilos de aprendizajes de la muestra, y nos permite a nosotros tener un feedback, una retroalimentación para saber si lo que estamos haciendo es correcto, si tenemos que mejorar o incorporar a nuestro portfolio docente elementos que no están siendo considerados. Eso también entonces les va a ser muy útil a ustedes, porque cuando ejerzan también van a, seguramente, no como docentes, pero como profesionales, en algún momento van a tener que enseñar algo. Y si enseñan algo, ustedes quieren que al que se le enseñe lo incorpore, lo aprenda, digamos, ¿no? Bueno, ¿de qué manera lo van a enseñar? Entonces, bueno, eso también para el ejercicio profesional es muy interesante. A ver, acá hay una pregunta, a ver. Bien, la pregunta es perfecto, bueno, genial. Entonces ese material después sí, yo te paso la planillita porque creo que me falta enviarte. Les mando eso y el videito, Kika, si ya lo saben cómo completar. Así que bueno, lo que les recomiendo es, como tiene una componente bastante individual, es que primero hagan esa parte, porque los va a hacer reflexionar, los va a hacer, háganlo tranquilos, tómense 1 o 2 días para que cada uno pueda hacer la parte individual, y luego cuando ya uno haya procesado un poco sobre esto de los estilos de aprendizaje, sobre el ser emprendedor, sobre las competencias, haya podido hacer un FODA de uno mismo individual, saber cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. A partir de ahí, ya habiéndose analizada, puede aportar y puede ir pensando sobre esto de las competencias y cómo se pueden desarrollar estas competencias. Así que, bueno, después vemos, Kika, a ver si para la próxima clase cómo la programamos, porque capaz que haya que haber algún cambio, porque íbamos a empezar con otra unidad, a ver si
si lo hacemos o no. Después les avisamos. Así que bueno, yo ya les mandé el mail, después avísenme, si no, por WhatsApp, a ver si les llegó o no, y se los reenvío, o también voy a colgar todo en el campus. También les pido que vayan entrando ahí, como les decíamos la otra vez, la primera vez, es importante que vayamos también generando interacción por ahí. La verdad que se torna más difícil porque nosotros tenemos estos encuentros que tenemos bastante interacción y a su vez los WhatsApp, pero bueno, desde la universidad también nos exigen esa componente. Cintia, una consulta. Cuando dijiste de hacer la tabla en una hoja, ¿no se puede hacer en un Excel? ¿No es lo mismo? Sí, en un Excel, o sea, algo que ustedes Más puedan. fácil. Sí, sí, Perfecto. donde quieran. Así que bueno. Bueno, sí, antes de dar por terminada la reunión, yo quisiera saber dónde consigo esas tortillas mexicanas. ¿A dónde consigo esas tortillas mexicanas que me las ofrecieron en un video que me llegó, en una oferta que me llegó por internet? Y bueno, yo la verdad que estuve varias veces en México, tengo muchos amigos mexicanos, así que... Profe, si viste el videíto, aparecen todos los contactos de donde las puedes adquirir. Te las hago llegar. Contáctame por ese medio y te las hago llegar. Delivery a la Delivery, entonces. Contáctame sin ningún problema que te las hago llegar. ¿Chihuahua sos? Soy de Chihuahua, por eso justamente la marca es Arriba Chihuahua. Muy bien. Bueno. Mirá vos, Cintia, lo que nos estamos perdiendo por no estar presenciales, porque la próxima clase tenemos una muestra para degustar. El cuatrimestre pasado muchos profesores degustaron, muchos. Y muchos lazos de amistad, se podría decir, por medio de esto. Bueno. Muy bien, te felicito. Bueno. Gracias. Bueno, gracias a todos que sostuvimos ahí la audiencia. Estamos terminando 32, así que bastante bien. Que no es poco. No es poco. Buenísimo. Bueno, seguimos entonces por WhatsApp y por mail, por las dudas que vayan teniendo.